Muy buenas tardes, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas por video viernes. El día de hoy es el último estudio de esta lección y quiero darle gracias a Dios porque lo que Él nos muestra aquí nos muestra que Él es fiel. Señor, mi Dios, te doy gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Te pido hoy por cada uno de los hermanos que han estado viendo estos estudios, pero también por aquellos que los verán. Te ruego, mi Dios, que utilices esta herramienta, Señor, para compartir con otros el amor tuyo y todo lo que tú has hecho, Padre. En Cristo Jesús te pido. Amén. Mis queridos hermanos, quisiera que ustedes me acompañen, los que tienen en sus lecciones de creación a Cristo. Por favor, estamos en la página 135. Ahora, si usted no tiene este estudio y desea hacerlo, usted tiene todos los videos para poder seguir juntos o también contactarnos a la página de IGB Cuenca y podremos darle indicaciones de cómo juntarse con nosotros para estudiar. Ahora, algo que vimos la semana pasada es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo y Él tomó nuestro lugar, siendo Él sin pecado, siendo Él el sacrificio perfecto y fue puesto en una cruz, crucificado. La razón de que esto sucedió fue porque Cristo Jesús tenía que pagar el pecado por nuestra causa. Él fue el que tomó nuestro lugar, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, y habla acerca de lo que debía ser cobrado, o lo que merece la muerte, lo que merece el pecado es la muerte. Y cada uno de nosotros hicimos eso, ¿sí? Pecamos, igual que nuestro padre Adán, nosotros también lo hicimos, ¿sí? Entonces somos nosotros pecadores por herencia, pero también por práctica. Y Jesús sufrió el castigo completo por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar para que Dios pudiera perdonarnos y aceptarnos libremente como sus hijos. Esto es un regalo de gracia. Quiere decir que fue dado a nosotros no por nuestras obras, sino por la obra de Dios, aplicada a nosotros cuando creemos. Entonces, Romanos capítulo 5, el versículo 1, nos muestra que somos justificados por la fe, es decir, por aquellos que confían y dependen en la obra terminada de Cristo Jesús, recibimos la paz para con Dios. Es decir, que antes éramos enemigos, pero ahora, por haber creído en Él, en lo que Él hizo, en que Él tomó nuestro lugar, tenemos paz con Dios, es decir, ya no somos enemigos más, ahora somos puestos en la familia de Dios. Recuerda en Génesis capítulo 2 y el versículo 16 lo que el Señor dijo a Adán y Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso es lo que pasó, exactamente eso es lo que pasó. Y por tal razón, el hombre está separado de Dios, ¿sí? Porque murió, porque la paga del pecado es muerte y la palabra muerte en la Biblia significa separación. Entonces, Cristo Jesús aquí no fue una víctima de las circunstancias, Él vino para hacer la voluntad de Dios, que es juzgar al pecado con su propia muerte. Él mismo se tomó nuestro lugar. Entonces, acompáñenme, hermanos amados, a Marcos capítulo 15, donde vemos que cómo Jesucristo fue crucificado para morir por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, el Dios santo, justo, eh, tomó nuestro lugar, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y Marcos capítulo 15 y los versículos 34 al 36 nos dicen lo siguiente.
Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Los que estaban ahí no entendieron lo que Jesús estaba haciendo, ¿sí? No sabían lo que Jesucristo vino a hacer para librarnos del dominio del pecado, el dominio de Satanás, el dominio de la muerte. Él vino para abrirnos un camino a Dios, para dar un acceso al Padre, pero para que eso pase, Dios tenía que juzgar el pecado y lo hizo en su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre por nosotros. Miren el verso 37, más Jesús dando una gran voz, expiró. ¿Qué dijo? Juan capítulo 19 y el versículo 30 nos dice esto. Miren conmigo Juan 19 y el versículo 30 dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y es ahí que Jesús dijo, la obra que tú me mandaste hacer ha sido completada, ha sido terminada, lo que Él vino a hacer, de juzgar el pecado, fue hecho, ¿sí? Ya pagado completamente. Por esa razón es que la salvación del hombre no es por obras. Nunca ha podido ser por obras porque el hombre es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que hemos aprendido a través de todo este estudio, que el hombre constantemente da la espalda a Dios, no quiere nada con Él y más bien hace lo malo. ¿Sí? Por eso Jesucristo vino a hacer lo que Dios le mandó a hacer y era de juzgar el pecado y al hacer eso, em, castigar o poner fin al dominio de Satanás, al dominio del pecado, al dominio de la muerte. ¿Sí? Lo que Jesús hizo es la única obra que Dios puede aceptar para pagar nuestros pecados. Es la obra de su Hijo. ¿Sí? Recuerda en Génesis capítulo 3 y el versículo 15 que Dios prometió mandar a la simiente de la mujer para castigar a la simiente de Satanás y el dominio de Satanás, el pecado de la muerte en la cabeza, aplastarle en la cabeza. Y eso es lo que hizo Jesucristo, una herida de muerte para siempre. Ahora, cuando, cuando esto pasó, el camino a Dios fue abierto por medio de Él mismo. Dios mismo abrió el camino para que el hombre pueda acercarse a Dios a través de creer en lo que Cristo Jesús había hecho. Entonces miren nuevamente conmigo en Marcos capítulo 15 y lo que pasó en el verso 38. Marcos capítulo 15 y el versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora esto es muy importante porque si usted recuerda, cuando fue hecho el tabernáculo, el tabernáculo, veíamos que había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Recuerda, el lugar santísimo estaba donde estaba la presencia de Dios, ahí estaba el, el, em, el propiciatorio donde Dios se mostraba y a ese propiciatorio solamente entraba el sacerdote bañado en sangre con la sangre del sacrificio para derramarla sobre el propiciatorio que mostraba la figura de lo que Cristo Jesús vino a hacer. Y cuando eso fue cumplido, cuando eso fue pagado, Dios mostró que estaba satisfecho con la obra de su Hijo y abrió el camino para todo aquel que cree en la obra de Jesucristo, en que Él vino a morir por nuestros pecados y que por el pecado
murió, pero él al hacer eso pagó lo demandado por Dios, la justicia perfecta de su Hijo. Vemos lo que pasó en el verso 35. Verso 37, más Jesús, perdón, el 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Dios abrió esto. Ahora, esto no era una tela vieja, que ya que las fibras se están deshaciendo. No, el grosor del velo del templo aproximadamente era de 10 centímetros, era bien grueso, o sea, no era algo que podían romperlo con la mano, ¿sí? Y esto lo hizo Dios en muestra de que el camino hacia el Señor estaba abierto porque Él juzgó el pecado con la muerte de su propio Hijo. Y es solamente a través de creer en la obra de Jesucristo que nosotros podemos tener la salvación, es decir, acceder al Padre, ¿sí? Todos los que están de acuerdo con Dios y confían en lo que Él ha dicho en la obra de su Hijo Jesucristo, son salvos y no van a ir nunca más al infierno. Juan capítulo 3 y el versículo 16 muestra lo que Jesucristo vino a hacer y dijo para que el hombre pueda nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, tener ya una posición celestial. Y eso, Juan capítulo 3 y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera lo vemos a través de todas las escrituras. El hombre siempre rechazando a Dios, pero Dios siempre buscándole, siempre extendiendo sus brazos para alcanzar al pecador, ¿sí? Y es tan grande el amor de Dios que Él mismo nos atrae a Él, a la obra de su Hijo Jesucristo, nos lleva a creer a la verdad. Es la obra de Él, por eso es por gracia. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no muerte, como es el resultado del pecado, sino vida eterna. La segunda parte de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Ahora, cuando Él murió, eh, fue sepultado, ¿sí? Fue sepultado en una tumba para cumplir lo que Dios había dicho, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y todo lo que nosotros vemos en la escritura, vemos que es real, ¿sí? Es lo que Dios vino a hacer. Ahora, recuerdan que Jesucristo dijo que a los 3 días, al tercer día resucitaría, y esto hablaba acerca de que Dios iba a aceptar o había aceptado la obra de su Hijo Jesucristo aquí en esta tierra, de pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Eso pasó, exactamente eso fue lo que pasó. Miren, hermanos amados, conmigo en Lucas capítulo 24. Miren, vamos a ir a Lucas en el capítulo 24 y vamos a ver lo que pasó porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y Dios aceptó ese sacrificio. El velo del templo fue partido, fue rasgado de arriba hacia abajo, mostrando que Dios abrió el camino para que el hombre, al creer en su Hijo, sea salvo. ¿Sí? Y dice Lucas capítulo 24, los versículos 2 y 3. Voy a leer desde el verso 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. ¿Sí?
La tumba a la que ellos fueron estaba vacía. Recuerden que la piedra que era puesta ahí no era algo fácil de mover, era una piedra enorme, ¿sí? Pero cuando entraron, pudieron ver que ya Jesucristo no estaba ahí. Y algo más pasó. Miren a continuación lo que dicen los siguientes versículos. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, y esto es un mensaje muy importante. Nosotros solamente al ver la vida como Dios la ve a través de la Escritura, a través de su Espíritu Santo mostrándonos, no nos toca ir a buscar entre los muertos, entre la religiosidad del hombre, sino simplemente creer a la verdad, creer a lo que Dios ha dicho, que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día, mostrando que Él vive, que nuestro Salvador vive. Solamente Él puede salvarnos, ¿sí? Solamente Él hace lo que Dios dijo que iba a hacer de resucitar. Y dice el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso es exactamente lo que pasó. Jesús había resucitado de los muertos tal como Él lo dijo, ¿sí? Y aquí se cumplió lo que Dios había prometido, de juzgar el pecado, de libertarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado, de la muerte, y abrir el camino de salvación por la obra de Él. El Salmo 16 del versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y habla acerca de la obra de Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo el capítulo 24 de Lucas y dice el verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Esto es lo que Dios hizo, les recordó. ¿Sí? Utilizó a ángeles para recordarles lo que Dios ya les había dicho. Y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y qué cree que pasó? Más de ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Los apóstoles que vivieron juntamente con el Señor Jesucristo, estuvieron 3 años día y noche con Él y les había dicho, no los creyeron. Porque esto es una obra del Señor, es en base a que Dios nos abre el entendimiento, si no es por religiosidad. Es Dios el que nos muestra la verdad y nos deja ver. Nuestra tarea es creerla. Cuando no crees, no puedes ver lo que Dios hace, pero cuando crees, sí. Por eso dice Juan 3:16, por, por tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. ¿Sí? Y es creer en la verdad, creer en lo que Él ha hecho, creer en su palabra a través de toda la Biblia. Tenemos el reflejo histórico o el retrato histórico de un Dios fiel mostrando al hombre que es pecador, pero también Dios Todopoderoso mostrando la salvación al hombre a través de Él mismo hacerse cargo del pecado. ¿Sí? Dice el verso 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ya pudo ver, ¿sí?
Por el registro histórico que tenemos en la Biblia, por lo que es su palabra, podemos decir que lo que pasó es una muestra de que Dios hizo lo que iba a hacer, libertarnos de la esclavitud, del pecado. Hizo lo que iba a hacer con sus hijos, con su Hijo Jesucristo. Murió por nuestros pecados, pero le levantó al tercer día. ¿Sí? Romanos capítulo 1, versos 3 y 4 nos dice lo siguiente, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sí, la Biblia también nos muestra lo que dice Romanos 10 y el versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si es por fe, es por creer en la obra de Dios. A través de todo este estudio hemos visto la incapacidad del hombre, pero el gran amor de Dios, que nos muestra su salvación a través de la obra de Jesucristo. Es solamente por Él. ¿Sí? Los líderes religiosos judíos crucificaron a Jesús porque Él proclamó ser hijo de Dios, ser el libertador. Pero Dios le resucitó para que todos supieran que Él era el que proclamaba ser, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Él, Señor Jesucristo, se hizo pecado por nosotros, Él tomó nuestro lugar, pero Dios aceptó el sacrificio de su Hijo y abrió el camino para que todo aquel que cree sea salvo. ¿Sí? Ahora, Cristo no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. ¿Sí? La manera de saber esto es porque el velo de Dios se rasgó en el templo. El acceso ahora estaba disponible para quien cree que Jesús es su Salvador. Él dijo, consumado es. Sí, está terminada la obra que me mandaste a hacer, está completo el pago, que es la muerte. Y Dios aceptó su pago, mostrando que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Sí? Tenía que cumplir. Y Jesucristo pagó el precio del pecado, que es la muerte. Miren Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice en Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera de acercarse a Dios, sino solamente por creer en lo que Él ha dicho y ha hecho. ¿Sí? Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, resucitado para declararnos a nosotros justos. Dios mostró que no hay nada más que pagar. Ya el pago fue completado. Por eso la salvación es completamente por gracia, es decir, dado a nosotros sin que los merezcamos. Pero el costo fue muy alto y fue la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? El acceso al Padre tiene que ver con creer a la verdad, con creerle a Él, que somos pecadores, pero que Él juzgó el pecado en su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Su pecado y el mío. Entonces, les leo lo que dice nuestro estudio. Si el juez no hubiera estado satisfecho, no hubiera levantado a Jesús de los muertos, pero sí lo levantó. Entonces, para ser salvos, solamente tenemos que confiar en su obra. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio, estas son las buenas nuevas que la Biblia nos llama el Evangelio. ¿Sí? Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos dice la manera en que en el que somos salvos, y eso es al creer en lo que Dios había hecho, que es el Evangelio. Efesios capítulo
1 y el versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es por haber creído en la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio tiene que ver con que somos pecadores separados de él y que eso merece el juicio de Dios con la muerte. Y Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Él pagó. Y Dios mostró la satisfacción del pago al resucitar a su Hijo Jesucristo. Y Dios muestra que Él está satisfecho al salvar al pecador que cree. ¿Sí? Creer en la obra de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera de ser salvos. A través de toda la escritura, nosotros hemos venido estudiando sistemáticamente, de una manera cronológica, eh, esta obra de Dios, el Evangelio. A través de toda la escritura vemos que el centro, el enfoque es mostrar que Dios es lleno de gracia y un hombre pecador que no quiere nada con él, Dios juzga el pecado y le acepta en base a lo que él juzgó, su propio Hijo, en base a la obra de su Hijo que tomó nuestro lugar. A través de toda la escritura vemos que Dios castigó el pecado, castigó a Satanás, puso fin al reinado de la muerte por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Y ahora a nosotros nos toca creer en la verdad. Eso es solamente posible a través de las escrituras, a través de creer en lo que Dios ha hecho, a través de que cuando el Espíritu Santo nos está mostrando que somos pecadores, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, creerlo, ¿sí? Y segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde, el arrepentimiento tiene que ver con cambiar mi manera de pensar, y la manera de pensar de un hombre pecador es: yo puedo llegar a Dios a mi manera, por medio de una religión, pero a través de toda la escritura vemos que el hombre fracasa constantemente, no puede acercarse a Dios a su manera, ni quiere. Y por eso Dios dio la salvación al hombre a través de su propio Hijo. Él mismo hizo lo que se merecía el pecado, juzgó al pecado con la muerte de un sustituto perfecto, su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Hoy día, a cada uno de los que creemos, tenemos la salvación en Cristo Jesús, es decir, que fuimos dados la vida eterna, y la vida eterna no solamente significa que ya no vamos a ir al infierno, porque ya Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, sino que nos ha dado vida hoy, aquí, el día de hoy, nos ha dado la vida de su Hijo Jesucristo para que Él, a través de su Espíritu Santo en nosotros, comparta la verdad. Y Jesucristo, eso es lo que hace con cada creyente que depende en la verdad. Y utiliza hoy día a los creyentes que forman la iglesia de Jesucristo para llegar al hombre, para compartir con el hombre la verdad. Por eso está la iglesia aquí, para compartir la verdad de Dios, que somos pecadores, que Él murió por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. ¿Sí? Ahora la vida tiene que ver con una comunión con Él, que nos ha sido dada una posición de hijos, y que por medio de esa vida en nosotros comunicar el mensaje de salvación a toda criatura. ¿Sí? Cristo Jesús sí va a regresar.
pero ahora que regrese, Él regresa para regir a las naciones, porque no puede el hombre acercarse a Dios por su propia cuenta, tiene que ser por Él. Sí, Jesús va a regresar a la tierra, pero esta vez será diferente. El Salvador es para todos los que creen, pero el día que Él regresa como juez. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, los versículos 9 al 11. Jesucristo dijo que va a regresar y lo va a hacer. Así como tenemos el registro histórico de todo lo que Dios dijo que iba a hacer y se cumplió con Jesucristo, también lo que ha dicho que va a regresar lo va a hacer. Dice Hechos capítulo 1 y el versículo 9. Dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y eso es lo que Dios hizo, va a regresar. Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, es decir, que cambien su manera de pensar, de tratar de hacer las cosas por su propia cuenta, de ser religiosos, sino creer en lo que Dios ha hecho. Eso es arrepentimiento, es un cambio de 180 grados, totalmente diferente para decir, Dios, yo estoy mal. Se da la vuelta y decir, tú estás bien, tú moriste por mí, tú me has dado salvación en tu Hijo Jesucristo. Sí, es solamente a través de creer en Él. Ahora, Dios no ha cambiado, Él sigue esperando que el hombre le crea. Por eso, segunda de Pedro 3:9, Él es paciente para con todos, para que procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Em, Dios quiere que cada uno de nosotros creamos en Él. Y ese es el mensaje de salvación. Sí. Les leo lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. Jesús declaró que vendría otra vez solamente que para condenar a los pecadores y lanzarlos al lago de fuego. Y eso es lo que pasa cuando ya Él regresa, pero la gente no quiere con Él. ¿Sí? Y al final del milenio, esto va a pasar. Todos aquellos que no creyeron serán lanzados al lago de fuego, al infierno, para la eternidad. Sí, hoy día, aquí es el momento de creer en la obra de Jesucristo. No esperar a después de la muerte, eso no es posible, es aquí. ¿Sí? Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto lo aprendemos porque al ver la escritura, esto que fue revelado al apóstol Juan, vemos una característica de Dios que Él no tiene tiempo y Él lo dice todo como si ya fuera. Y así es, delante de Dios ya está dicho que todo aquel que no cree irá al infierno, ¿sí? Para la eternidad. Ahorita no hay nadie ahí, pero cuando Él venga después, en su segunda venida, después del milenio, ahí será lanzado todo aquel que no cree, ¿sí? Al lago de fuego por la eternidad. Y el infierno fue preparado para Satanás y los demonios, ¿sí? Entonces, el mensaje de Dios para nosotros es muy claro. La solución para estar en paz con Él ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Sí? Todos los discípulos confiaron en Jesucristo excepto Judas, ¿sí? Que no creyó. Ahora, les leo nuestro estudio, dice, los relatos históricos nos dicen que todos ellos murieron como mártires, ¿sí? Por haber puesto su fe en Jesucristo. Algunos de ellos fueron torturados, otros crucificados, otro murió en la cárcel. ¿Estos hombres hubieran dado su vida por una mentira? Jamás.
ni tampoco hubieran podido, pero como ya tenían el Espíritu Santo que les capacita para vivir en la verdad, no hay nadie que les mueva, ¿sí? Y eso es lo que pasa con un hombre y una mujer que al haber creído en el Evangelio nace de nuevo, ahora tiene el Espíritu Santo que le capacita para hacer la voluntad de Dios. Nos toca crecer, nos toca creer en la verdad. Pero la pregunta principal hoy día es, ¿y usted ya creyó en Jesucristo como Salvador? Y si creyó, pues ahora nos toca crecer en su gracia, es conocerle a Él. Por eso Dios puso a la iglesia. Cuando una persona cree, nace de nuevo y ahora es puesto en la familia de Dios, tiene el Espíritu Santo y es en la comunión con los hermanos, al estudiar la palabra juntos, al crecer en la obra de su gracia, de que hemos muerto juntamente con Él, de que podemos vivir en esta vida y compartir la verdad por su poder. La pregunta es, ¿y usted cree? Hermanos amados, hasta aquí este estudio de la creación hasta Cristo. Y luego de esto vamos a seguir nuestro estudio. Acompáñenos cada viernes en los estudios del video viernes. Las próximas 2 semanas, por ser el fin de agosto, ahora de este año 2021, cada, 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 las últimas 2 semanas de cada año de agosto, no tenemos estudios entre semana, pero reanudamos en septiembre, ¿ok? Saludos, hermanos amados.